Bueno, entonces hoy día vamos a tocar algunos temas de neumología, digamos los más conocidos, como es el asma, el EPOC, como son las neumoconiosis, el síndrome de estrés respiratorio agudo y alguna otra patología más, el TEC, por ejemplo, que son pues digamos enfermedades comunes que se ven en muchos pacientes y que siempre preguntan en los exámenes también, ¿no? Bueno, empezaremos con el EPOC. ¿Qué significa EPOC? Bueno, son siglas, quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces nos está hablando acerca de una enfermedad de tipo obstructivo, en este caso crónico. Ahora, el EPOC, como la mayoría de ustedes ya conocen, está relacionado en un gran porcentaje al cigarro, ¿no? Al humo de tabaco. Se dice que la mayoría de los pacientes con EPOC han sido fumadores, en un 90% aproximadamente, según varios estudios, ¿no? Pero, al contrario, no todo paciente que fuma hace EPOC. Por ejemplo, la prevalencia de EPOC en países latinos como los nuestros está entre un 15 a un 5 hasta un 20%. O sea, de 100 pacientes que fuman, unos 20, 15 o 5 hacen EPOC. La prevalencia, como le digo, es variable de acuerdo a cada país, ¿no? Entonces, no todos los que fuman hacen EPOC, pero la mayoría de los pacientes con EPOC han fumado, ¿no? Entonces, eso sí que quede claro, ¿no? No todos los que fuman hacen EPOC. ¿Por qué? Porque hay varios factores seguramente que intervienen, ¿no? No solamente es el cigarro, también tiene que ver el factor genético probablemente, algún factor de susceptibilidad propio del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es saber que la mayoría de EPOCs han sido fumadores, en un gran porcentaje. Ahora, hay dos enfermedades que el EPOC conforman el EPOC. Son básicamente la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Solamente estas dos enfermedades, no hay más. Y no quiero tampoco que se confundan y que luego me estén diciendo que hay más enfermedades que conforman el EPOC. Antiguamente habían más enfermedades que conformaban el EPOC. Actualmente solo nos hemos quedado con estas dos, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Miren el pulmón de un paciente fumador, ¿no? Y de un paciente sano. Cómo llegan después de una larga data de haber fumado cigarro digamos, a carbonizarse prácticamente el pulmón, ¿no? Y luego, aquí en una foto ya de un corte, cómo se ve la necrosis incluso que puede haber en este tipo de pacientes, ¿no? Como les decía, el tabaco es el principal factor de riesgo para EPOC, pero no es el único. En países como los nuestros también tenemos, por ejemplo, el humo de leña, ¿no? En países donde hay zonas de sierra, donde la gente usa la leña como un medio de combustión. No solamente eso, también las contaminantes del ambiente, las industrias, los olores, los humos de las fábricas, etcétera, también pueden producir EPOC, pero en un porcentaje menor. Básicamente, el tabaco es el factor de riesgo más importante para EPOC, o el cigarro en este caso, ¿no? Ahora, ¿por qué? El tabaco contiene 4.000 sustancias prácticamente en un solo cigarrillo que pueden producir una serie de enfermedades en la persona, ¿no? La principal es la nicotina, también tenemos alquitranes, benzopirenos, nitrosaminas, monóxido de carbono y otra serie mucho más larga de sustancias que en menor cantidad se encuentran en un cigarrillo, ¿no? Es importante saber estas tres, digamos, estos tres grupos de componentes porque cada uno de ellos va a causar un tipo de enfermedad en un paciente determinado. Por ejemplo, ¿quién produce la dependencia física? La dependencia física es producida por la nicotina. O sea, de todas las sustancias, de las 4.000 sustancias que un cigarro tiene, la sustancia que produce la dependencia física es la nicotina. Entonces, la nicotina es la causante de que el paciente quiera seguir fumando y nunca deje de fumar. Sobre todo cuando ya se hace un fumador habitual, ¿no? O un fumador pesado, como es que los neumólogos llamamos a los fumadores que fuman grandes cantidades de cajetillas diarias, ¿no? Por muchos años. Entonces, la dependencia física es producida por la nicotina, en este caso. También, obviamente, el cigarro produce patología tumoral, cáncer pulmonar, y no solo pulmonar, también se produce cáncer a nivel de laringe, de boca, de lengua, e incluso a nivel de órganos distantes al pulmón, como vejiga, próstata incluso,
colon, etcétera. Todo por el cigarro. En este caso, las sustancias relacionadas se ha visto que son los alquitranes, los benzopirenos y las nitrosaminas. O sea, estas son sustancias cancerígenas o que producen patología tumoral y que están obviamente como componentes del cigarro. Los efectos cardiovasculares de el cigarrillo son producidos tanto por la nicotina, pero también por el monóxido de carbono. Entonces, obviamente el cigarrillo produce vasoconstricción y eso produce a la larga hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Esto es producido por el monóxido de carbono y también la nicotina. Entonces es importante saber que de las 4.000 sustancias, estas son las más importantes porque producen cierto tipo de patología en un paciente determinado, ¿no? En un paciente fumador, obviamente. Ya les decía, el EPOC es compuesto por dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema, y además el cigarro está relacionado con el cáncer de pulmón, básicamente también, en un gran porcentaje. Obviamente que el cáncer de pulmón tampoco no solamente es producido por el cigarro, es producido por muchas otras sustancias, por ejemplo el radón, sustancias también contaminantes del mismo ambiente, de industrias, etcétera, pero obviamente está más relacionado con el tabaco también, o con el cigarrillo. Ahora, ¿por qué es que el cigarrillo produce alteraciones a nivel del pulmón? ¿Por qué llega a producir cáncer, EPOC, ¿no? Enfisema y bronquitis crónica? Porque produce, ya les decía, la fisiología, estas cosas, estas alteraciones. Ya sabemos que en la vía aérea existen cilios. Estos cilios son los que producen el movimiento ciliar, el barrido ciliar, que es lo que nos ayuda a nosotros como mecanismo mecánico de defensa para las partículas que puedan ingresar a la vía respiratoria, ¿no? Entonces los cilios tienen un cierto movimiento, que es el movimiento normal, que se llama barrido y que hace que las partículas que ingresen a la vía aérea sean expulsadas hacia afuera. Entonces hay un movimiento rítmico hacia una cierta velocidad, que es el que normalmente existe. ¿Qué pasa con el cigarro? El cigarro hace que este movimiento incluso se enlentezca y también haya pérdida de los cilios y por lo tanto haya, digamos, baches para este movimiento y el movimiento no sea rítmico como debería ser, ¿no? Entonces hay una pérdida de cilios por el tabaco, pero también ya sabemos en la mucosa respiratoria hay células, en este caso epiteliales, también hay glándulas obviamente, y produce cambios en el tamaño de estas glándulas y en la forma de las glándulas, de las células epiteliales, y también de las glándulas obviamente porque produce hipertrofia glandular y aumento de secreciones. Por eso que todos los pacientes con bronquitis crónica o enfisema tienen gran cantidad de secreciones, ¿no? Además se produce alteración en las células, en los núcleos de las células. Esto es lo que conlleva a la atipia y posteriormente al cáncer de pulmón. Y además también existe alteración de los macrófagos alveolares. Ustedes conocen a los macrófagos como mecanismos de defensa a nivel de la vía respiratoria. Este cigarrillo, este tabaco y las sustancias que produce el tabaco producen inhibición de la acción de estos macrófagos. O sea, hace que estos macrófagos no actúen como deben actuar y los microorganismos o las sustancias tóxicas ingresan más fácil a la vía respiratoria. Obviamente que también produce aumento de la resistencia de la vía respiratoria por fenómenos de cambios a nivel, ya les decía, de la vía aérea o a nivel también del parénquima, como es en el enfisema pulmonar. Esto hace que se pierda esta elasticidad que existe en los bronquios y esto hace o conlleva un aumento de resistencia en la vía aérea. Obviamente que si hay secreciones abundantes, hay una pérdida de esta forma de la vía aérea, obviamente aumenta la resistencia. Como les decía, también hay hipertrofia de las glándulas bronquiales, lo que produce gran cantidad de moco. Constricción del músculo liso bronquial, ¿no? Porque el tabaco acelera esa constricción o broncoconstricción en este caso. Y además es importante saber que todas estas alteraciones pueden recuperarse, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales, cuando el paciente ha empezado recién a fumar y todavía dejando de fumar obviamente, podríamos recuperar todas estas alteraciones vistas en la vía respiratoria, ¿no? Incluso, como dice acá, puede volver al estado normal. El tabaco y el pulmón produce EPOC. Ya les decía, el EPOC es una enfermedad respiratoria crónica, caracterizada básicamente por tos y expectoración, y disnea también,
pero que solo básicamente se da en dos enfermedades, como ya les vuelvo a repetir, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. En el caso de la bronquitis crónica, lo que va a predominar es la tos y la expectoración. Eso es lo principal, porque es una enfermedad EPOC, tipo EPOC, pero de la vía, digamos, bronquial. En cambio, el enfisema pulmonar es una destrucción del parénquima pulmonar. Esto se produce porque el tabaco, el cigarro, produce, digamos, rompimiento de las paredes elásticas del pulmón, y esto hace que las vías respiratorias, digamos, se destruyan, se destruya la parte terminal de los bronquiolos, la parte de los tabiques que dividen los alveolos, y esto hace que se formen como bolsones grandes, digamos, donde se queda el aire atrapado, y esto es lo que a la larga hace que el paciente tenga enfisema y tenga probablemente disnea por eso. Entonces, el síntoma principal del enfisema, a diferencia de la bronquitis crónica, es la disnea. Justamente ¿por qué? Porque existe una destrucción grande, masiva de los tabiques alveolares, y esto produce atrapamiento aéreo, y es como que tengamos un globo, un pulmón tipo hinchado, digamos, de aire, que no puede moverse como debe ser, no puede excursionar bien. Entonces esto hace que el paciente se sienta como atrapado en aire y por lo tanto disneico, ¿no? Normalmente las pruebas de función respiratoria están alteradas. Esto es importante también decirles. El diagnóstico de POC es un diagnóstico funcional respiratorio. Básicamente se basa en la espirometría. La espirometría, creo que también les mencionamos en fisiología, es la prueba básica para medir la función pulmonar. Entonces, el paciente diagnosticado de POC tiene que tener diagnóstico espirométrico. No podemos decir que un paciente tiene POC si no tenemos una espirometría que nos ayude o que nos confirme el diagnóstico en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué veremos en la espirometría? Obviamente un patrón obstructivo, en este caso un patrón obstructivo irreversible se llama, o poco reversible, y además veremos probablemente una baja respuesta a los broncodilatadores, ¿no? Ahora, como les mencioné en las clases anteriores, el patrón obstructivo en la espirometría se ve con la relación FED1-FBC menor de 70. Entonces, cuando tengamos esa relación menor de 70, pero en este caso en la espirometría post broncodilatador, diremos que el paciente tiene POC, ¿no? Todo paciente con patrón obstructivo menor de 70 post broncodilatador que persiste obstructivo menor de 70, eso ya nos hace el diagnóstico de POC. A diferencia del asma, les vuelvo a recordar, en el asma también hay un patrón obstructivo al inicio, en la espirometría pre-broncodilatador, donde sale menos de 70 esta relación, pero si uno le da un broncodilatador, esta relación sube a mayor de 70, digamos 80, 90, o sea, se revierte esa obstrucción, y por lo tanto esto ya no es EPOC. En este caso es un patrón obstructivo reversible, que es lo que nos da el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, por eso, tanto para una enfermedad tipo EPOC como para el asma, necesitamos una espirometría alterada. Obviamente que el EPOC y el cigarro, obviamente, y el seguir fumando hace que el FED1 descienda cada vez más. Entonces, normalmente el FED1 en las personas normales, como nosotros, sanos, que no fumamos, disminuye más o menos unos 30 mililitros por año después de los 30 años. O sea, después de los 30 años, cada uno de nosotros va a perder 30 mililitros al año de FED1 por año. Y eso es lo normal, eso es la fisiología normal. Pero en un paciente con EPOC y que sigue fumando, esta pérdida es el doble, o al triple a veces incluso. Más o menos se dice pierden entre 60 y 90 mililitros de FED1 por año, ¿no? Entonces, miren cómo es ese descenso acelerado del FED1 cuando uno tiene POC y sigue fumando, obviamente, ¿no? Entonces, como ya les decía, el tabaco pues es tremendamente dañino, produce muchas alteraciones en la vía aérea, en la vía respiratoria de todo paciente fumador, y obviamente mucho más daño en un paciente que ya tiene POC, y por eso que el tratamiento básico del EPOC es dejar de fumar. O sea, lo principal que un médico debe recomendar a un paciente que ya tiene POC, que tiene enfisema, que tiene bronquitis crónica, o incluso que aún no lo tiene, pero que ya tiene algunos síntomas o ya se está haciendo habitual el fumar, es decirles que dejen de fumar, ¿no? Ya les expliqué por qué. Hay muchas razones. El descenso acelerado del FED1,
el que los cambios a nivel de la vía respiratoria puedan ceder cuando uno deje de fumar. Y es lo que también en estudios se ha visto lo que, digamos, el gol estándar, por decirlo así, o lo que mejor respuestas produce es dejar de fumar. Los medicamentos que usamos en EPOC, la mayoría de ellos no ha demostrado mayor cambio en el paciente. Podrían enlentecer un poco la caída del FED1, pero digamos que el paciente no recupera la función pulmonar previa que tenía, ¿no? Entonces, lo mejor es dejar de fumar. Ya se ha visto que esto sí, a la larga, lleva a una mejor supervivencia en el paciente que ya tiene POC, a una disminución de la pérdida acelerada del FED1, a una mejora rápida de los síntomas. Obviamente, el que deja de fumar tose menos, tiene menos expectoración, y la obstrucción de las vías respiratorias, que ya les decía, es precoz en los pacientes que fuman, puede ser reversible. Y esto es importante, ¿eh? Todo paciente que deja de fumar y que ya tiene alguna obstrucción mínima en la vía aérea puede, digamos, revertir esa alteración y obviamente no evolucionar hacia POC. E incluso, como les decía acá, no necesariamente tiene que ser un paciente joven que deje de fumar. Puede ser un anciano, una persona de edad que ya ha fumado por muchos años, pero que recién tiene una obstrucción precoz, y si este tiene mayor de 65 años incluso, podría revertir todo ese daño y no evolucionar a POC, ¿no? Entonces es importante, ustedes como médicos que van a ser especialistas, recomendar a todo paciente que fume que deje de fumar. Y obviamente ustedes no deben fumar, ¿no? Que como he visto varios médicos que fuman, ¿no? Neumólogos incluso fuman. Entonces, yo no sé de dónde fuman, pero sabiendo esto es como jugar con fuego, ¿no? Bueno, esto es importante, ya esto es fisiología, recordar la fisiología, porque ya les decía, de aquí parte las enfermedades, la fisiopatología, digamos, de todas las enfermedades. Este es el acino pulmonar, ¿no? Entonces el acino pulmonar es la unidad básica del pulmón, es la unidad funcional del pulmón. Es como el hepatocito, ¿no? Que eso es más conocido, creo, ¿no? Entonces el acino pulmonar también, pues, es la unidad básica del pulmón. Este es un pulmón, este es un alveolo, digamos, ¿no? Esto no es un huevito, ¿eh? Es un alveolo, esto de aquí. Y todo esto de aquí, obviamente, es la vía respiratoria. Ustedes, yo supongo que ya conocen, esta es la vía respiratoria. Hasta aquí, digamos, esto es lo que nosotros conocemos como el bronquiolo terminal, o el BT que dice acá, bronquiolo terminal. Eso de aquí es el bronquiolo respiratorio. Y luego, obviamente, encontramos los sacos alveolares, y todas estas bolitas chiquititas o globitos pequeños son los alveolos, ¿no? Entonces, sacos alveolares, también se conoce esto como conducto alveolar, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, y hasta aquí es el acino pulmonar. Entonces, el acino pulmonar empieza al terminar el bronquiolo terminal, o sea, empieza en el bronquiolo respiratorio. Por eso que se llama la unidad funcional, porque es la única donde se produce intercambio gaseoso. Entonces, ustedes recuerden nada más cuál de los dos bronquiolos hay alveolos en el bronquiolo respiratorio, obviamente. Por eso se llama respiratorio, ¿no? Y el bronquiolo terminal, en cambio, es la vía aérea todavía de conducción. Y como vemos aquí, no tenemos alveolos aquí. Entonces, aquí no hay intercambio gaseoso. En el bronquiolo terminal, digo, ¿no? En cambio, en el bronquiolo respiratorio ya empezamos a tener alveolos, y ya empezamos a ver intercambio gaseoso, o a ver intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, por eso el acino empieza en el bronquiolo respiratorio. Y, obviamente, todas esas estructuras que les he mencionado conforman el acino respiratorio. Esto LS significa lobulillo pulmonar secundario, y esto LP significa lobulillo pulmonar primario. También son términos médicos, términos anatomopatológicos que también deben conocer, ¿no? El lobulillo primario obviamente es el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos y los conductos. Y el lobulillo pulmonar secundario ya es conformado por el bronquiolo terminal y el acino respiratorio también, ¿no? Entonces le digo eso porque cuando veamos las alteraciones, obviamente ustedes cuando sean médicos y vean alteraciones en las tomografías o en las placas, vamos a hablar de esto, en qué zona está ubicada la lesión, si es en el lobulillo secundario, en el lobulillo primario, en el acino, en el alveolo, en el conducto alveolar, etcétera, etcétera.
¿no? Por eso es importante fisiología, ¿no? Bueno, ese es como un recordar nada más, ¿no? Bueno, el EPOC, ya les decía, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un trastorno pulmonar crónico, obviamente, y es una enfermedad obstructiva, ya les decía, que evoluciona progresivamente y que es una enfermedad, digamos, que a la larga se hace no reversible, ¿no? Sobre todo si el paciente sigue fumando. Es causado principalmente por el humo de tabaco, ya les mencionaba, en un 90 y tantos por ciento, y el diagnóstico básicamente es por espirometría. Ya les decía, hay dos enfermedades que conforman el EPOC, una es el enfisema, otra es la bronquitis crónica. En el caso de enfisema es un diagnóstico anatomopatológico, ya les había comentado que hay por eso es importante conocer el acino, hay un agrandamiento permanente de los bronquiolos terminales, digamos de lo que sigue al bronquiolo terminal, con destrucción de la pared del alveolo, recuerden el acino, hay destrucción de esa pared, y a veces puede o no presentarse fibrosis. Entonces, como les decía, si empezamos a destruir alveolos, empezamos a destruir bronquiolos respiratorios y terminales, lo que vamos a encontrar es que nuestro pulmón se va a volver como un globo, ¿no? Y este globo obviamente va a retener aire o va a atrapar aire. Como las vías respiratorias tienen una cierta elasticidad, si nosotros rompemos esos tabiques, esa elasticidad se pierde, esa contracción se pierde. Y lo que se produce es una dilatación de los bronquios, ¿no? Por pérdida de la elasticidad en las vías aéreas, ¿no? Entonces esto va a provocar un colapso en estas vías respiratorias, ¿no? En el caso de la bronquitis crónica es una enfermedad que se diagnostica por clínica, por síntomas. Ya les decía, es un paciente que tiene gran cantidad de tos y expectoración. Básicamente es una inflamación a nivel bronquial. Ya no es como el enfisema, que es una alteración a nivel parenquimal, ¿no? A nivel del acino, del bronquiolo terminal. En este caso es a nivel de los bronquios, o sea, a nivel de bronquiolo terminal y los bronquios segmentarios o lobulares que están mucho más arriba, ¿no? Esta obstrucción de los bronquios produce obviamente una disminución de la entrada y salida de aire, y además, como hay bastante secreción mucosa, esto obstruye la vía respiratoria y lleva a los síntomas que ya conocemos de la bronquitis crónica. En el caso del EPOC, como vemos aquí, hay dos, hay dos enfermedades. Hay dos enfermedades conocidas y antiguamente les llamábamos con el nombre que en castellano de soplador azul y soplador rosado. No sé si de repente ustedes también han escuchado, ¿no? Aunque ahora ya no los llamamos así, ¿eh? Ahora hay nuevas clasificaciones de POC. Digamos, la que yo les estoy haciendo es la clasificación que conocemos hasta ahora, pero obviamente la medicina sigue avanzando y ahorita incluso hay lo que nosotros conocemos como fenotipos de POC. No sé, todavía no creo que lo hayan escuchado, pero actualmente existen fenotipos de EPOC. O sea, ya no vamos a hablar solo de bronquitis crónica, de enfisema, vamos a hablar de un paciente con EPOC que tiene ciertas características fenotípicas que lo hacen ser así. Digamos, por ejemplo, existe el fenotipo asma EPOC, que son pacientes con EPOC pero que también han tenido asma, o son pacientes que han tenido asma que a la larga pueden llegar a un EPOC. Entonces, ese, por ejemplo, es un tipo actualmente de EPOC, es un fenotipo de EPOC. Esto que yo les estoy comentando ahorita es lo que se sabe pues hasta hace algunos años y lo que todavía sigue rigiendo, ¿no? Pero esto va a cambiar. Y ustedes, obviamente, con el avance de la medicina también tienen que ir cambiando todo esto, ¿no? Por eso les decía, esto de soplador azul es un término muy antiguo, pero lo preguntan todavía, por eso los ponemos aquí, ¿no? Y se refería al paciente con bronquitis crónica, que es un paciente con sobrepeso, un paciente generalmente obeso, gordito, fumador, que tiene pues una edad más o menos joven, ¿no? De 50 años. Ya les decía, todo bronquítico crónico tiene una tos y una expectoración abundante. Y esto es importante, la disnea es tardía. O sea, a diferencia del enfisema, como vamos a ver después, donde la disnea es digamos, más precoz, en estos pacientes con bronquitis crónica la disnea es muy tardíamente, se da muy tardíamente, ¿no? Eso sí, existe una alteración grave del intercambio de gases y hay cambios crónicos radiológicos, pero básicamente lo principal es esto, que existe tos y expectoración y que la disnea es tardía, ¿no? También puede haber cor pulmonar,
que generalmente se presenta más frecuentemente que en los pacientes con enfisema. Y en cambio, y esto también es importante diferenciarlo del enfisema, hay una leve disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Y esto se explica por fisiología, ¿no? Yo les decía, si hay un rompimiento de los tabiques, como les decía en las clases anteriores de fisiología, obviamente también va a haber un rompimiento de los capilares y esto va a llevar una alteración en el intercambio gaseoso. La bronquitis crónica, el problema es bronquial. En el enfisema pulmonar, el problema es parenquimal. Es alteración de los tabiques, alteración de los capilares, destrucción, digamos, de estos capilares y por lo tanto no va a haber buen intercambio gaseoso. Por eso que en los enfisematosos sí vemos alteración de la difusión de monóxido. En cambio en los bronquíticos crónicos no, porque el problema es más bronquial, no es tanto parenquimal. Entonces miren cómo la fisiología, de nuevo, nos explica todas las características de estos pacientes. Y es fácil, sabiendo la fisiología, saber cuáles son los síntomas y las características de estos pacientes, ¿no? El enfisema pulmonar, antes llamado, como les decía, soplador rosado, es un paciente, a diferencia del anterior, asténico. O sea, este ya es flaquito, ya no es gordito, sino es flaquito. Pues, tiene una gran baja de peso, una gran consunción. Generalmente es un paciente de mayor edad que el bronquítico crónico, tiene más o menos 60 años o más. La expectoración es escasa, ¿no? A diferencia del bronquítico crónico. Y aquí es lo importante, la disnea es precoz. Ellos sí se agitan rápidamente. Entonces, eso nos diferencia clínicamente la bronquitis crónica del enfisema, ¿no? Aquí la disnea es precoz, se da en los primeros estadios de la enfermedad. Y la alteración de los gases no es tan marcada, pero miren, sí, hay una muy baja capacidad de difusión de monóxido, los que yo les decía, ¿no? La difusión de monóxido sí está bien alterada en un paciente con enfisema pulmonar. Hay signos radiológicos importantes, a diferencia de la bronquitis crónica, donde la placa casi es normal. En los pacientes con enfisema, la placa es, como vemos acá, con hiperinsuflación y en algunos casos podemos ver hasta bulas, ¿no? Entonces, este es un paciente obviamente enfisematoso. Una placa de un enfisematoso también vemos que los diafragmas se aplanan, vemos una hipertransparencia en la placa, ¿no? Digamos, las placas se vuelven negras. Y esto es porque el paciente ha destruido tantos tabiques, tanto tejido elástico del pulmón que ha atrapado aire, lo que les vuelvo a decir, ¿no? La resistencia en la vía aérea, en cambio, está poco alterada. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es en la vía aérea, la enfermedad es en el parénquima pulmonar. En cambio, en los pacientes con bronquitis crónica, como la enfermedad sí es en vía aérea, la resistencia sí está bien alta, ¿no? Y está bien alterada. Otra cosa importante es que los pacientes con bronquitis crónica, como la enfermedad es bronquial, pueden mejorar con broncodilatadores. En cambio, estos pacientes con enfisema tienen poca mejoría con un broncodilatador, ¿no? Y digamos que los pacientes con enfisema son los que responden peor al tratamiento, ¿no? Los pacientes con bronquitis crónica sí, digamos que son manejados mejor, tienen una mejor calidad de vida con el manejo que les damos actualmente. En cambio, los enfisematosos, digamos que también se podría considerar como un estadio ya terminal de un paciente con EPOC, no responden muy bien al tratamiento, ¿no? El EPOC, tanto enfisema como bronquitis crónica, se exacerba, ¿no? Entonces hay definiciones para decir cuándo un EPOC está exacerbado, ¿no? Obviamente tiene que haber un empeoramiento de la disnea que el paciente ya tenía, o sea, el paciente tiene una disnea, digamos, habitual, y si el paciente dice que se agita más, que se agota más, obviamente estamos hablando que el paciente ha empeorado la disnea. Si tenemos un aumento de la tos en estos pacientes, de la habitual obviamente, también podemos decir que se está exacerbando, y sobre todo si vemos un aumento del volumen de la expectoración, ¿no? Entonces estos pacientes empiezan a toser grandes cantidades, digamos, de flema, y en este caso incluso ya con color, por eso dice purulencia el esputo. A veces puede ser verdosa o dependiendo del germen, incluso con mal olor, ¿no? Entonces, los pacientes que ya empiezan a toser con flema verde y con mayor cantidad, y en mayor cantidad, probablemente se estén exacerbando. Y estos son los tres criterios para exacerbación de EPOC: aumento de la disnea, aumento de la tos y aumento del volumen o la purulencia del esputo. ¿Cuáles son las causas de la exacerbación de un paciente con EPOC? Mayormente son las infecciones. La mayoría de pacientes que se exacerban es por infecciones. Obviamente que existen otras causas de exacerbación, como son las contaminaciones, como son la polución ambiental, la humedad, etcétera. Pero la principal causa es las infecciones. Ahora, y entre las infecciones, ¿cuáles?
las bacterianas. También presentan infecciones virales, obviamente, pero las bacterianas son las que tienen, digamos, un mayor porcentaje de etiología en estos pacientes. Ahora, ¿qué gérmenes? También preguntan qué gérmenes y ustedes lo deben saber, ¿no? Básicamente el Haemophilus influenza. Ese es el principal germen que exacerba un EPOC. También tenemos a la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pneumoniae, pero en menos porcentaje. Obviamente los virus en un porcentaje mucho menor ya. Y también algunas bacterias gram negativas, como por ejemplo la Pseudomonas, pero en poca cantidad, o en poco porcentaje, digamos, ¿no? Otra cosa importante de saber es que mientras más severo es el EPOC, más gérmenes gram negativos agresivos se presentan. O sea, cuando tenemos un EPOC más severo, un estadio más avanzado de EPOC, probablemente tengamos pacientes con Pseudomonas o con E. coli. Cuando tengamos un paciente con EPOC, digamos, no tan grave, probablemente tengamos un paciente con Haemophilus influenza nada más, ¿no? Entonces, eso es importante saber, que mientras más grave el EPOC, mayores gérmenes agresivos tenemos, ¿no? Listo, yo creo que hasta ahí el EPOC es lo básico, lo principal. Con eso son las herramientas que ustedes pueden utilizar para responder la mayoría de preguntas, básicamente, ¿no? A ver, vamos a hacer las preguntas. A ver, respecto a la acción del tabaco o del cigarrillo sobre las vías respiratorias, señala la respuesta falsa. A ver, ustedes que me han escuchado atentamente y que yo creo que han entendido porque lo hemos hecho así didácticamente, me pueden responder. ¿Cuál es la alteración que no se presenta en este caso porque están viendo la falsa, ¿no? A ver, la 1, inhibe la acción de los macrófagos alveolares. ¿El tabaco inhibe o lo activa el macrófago? Obviamente que lo inhibe, ¿no? Esa es verdadera. ¿Aumenta la resistencia de la vía aérea? También aumenta la resistencia de la vía aérea por aumento del moco, ¿no? Por broncoconstricción. Muy bien. A ver, saltémonos a la E. ¿Disminuye la densidad de los cilios pero aumenta su movilidad? ¿No? ¿No disminuye la densidad de los cilios? Sí, ¿no? Pero no aumenta la movilidad de los cilios. Siempre, y eso también les enseñamos acá, así no sepan incluso, así no hayan escuchado la clase, así no la hayan leído, cuando hay un pero, generalmente esa es una de las respuestas. Porque no todo en medicina, y ustedes ya lo saben, no todo en medicina es absoluto. La medicina es un arte. Y el mejor médico es el mejor artista, en realidad. El médico no es un simple recetador, un simple diagnosticador. El mejor médico es el mejor artista frente a su paciente, digamos, ¿no? Y por eso les digo, no todo paciente es igual, no todo paciente que tenga EPOC es el mismo. Todo paciente con EPOC, por eso que ahora existen fenotipos de EPOC, porque cada paciente es diferente. Cada enfermedad en cada paciente es diferente. Y por eso les digo, no todo en medicina es absoluto. Y cuando vean un pero, obviamente esa podría ser la respuesta sin saber la respuesta, ¿no? ¿Estimula la constricción del músculo liso bronquial? Es cierto. ¿Produce hipertrofia de las glándulas bronquiales? Es cierto, ¿no? Más flema, mayor constricción bronquial, mayor resistencia. Ya. Eso no creo que se olviden nunca, ¿no? La respuesta la E. Muy bien. La 2. En el enfisema se afecta el acino respiratorio. Ya lo conocen, el acino respiratorio. Es la unidad funcional respiratoria o del intercambio gaseoso. ¿Qué estructura no forma parte del acino? El hepatocito. Obviamente, no forma parte del acino. ¿Qué más no forma parte del acino? El alveolo sí lo forma, ¿no? Eso ya. Acá tenemos alveolo terminal. Mira, acá le ponen el terminal para marearlos. Porque como ustedes están medio tambaleques probablemente en su teoría, los quieren marear. No hay alveolo terminal. Hay bronquiolo terminal. No hay alveolo terminal. Alveolo nomás les debió poner, pero le ponen terminal para fastidiarlos, marearlos. Pero bueno, si es alveolo, es parte del acino, ¿no? A ver, saco alveolar, también es parte del acino. Bronquiolo respiratorio es parte del acino. Sí, porque hay intercambio gaseoso. Todavía te ponen aquí que hay intercambio gaseoso, todavía te lo ponen, ¿no? Como para que pienses eso, ¿no? Conducto alveolar, todo lo que diga alveolo hay intercambio gaseoso. Así no lo sepan incluso.
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? ¿Bronquiolo subterminal? ¿Existe bronquiolo subterminal? No existe, pero así lo ponen, men. Si pusieran subterminal o terminal, obviamente esa es la respuesta. En un bronquiolo, el bronquiolo terminal o subterminal incluso no, no es parte del signo, ¿no? Hoy escuché otra respuesta por ahí. Ah, ya, la doctora era. Bueno, la respuesta es la D. Por eso no se dejen engañar o marear cuando les agreguen cosas por aquí, ¿no? Si ustedes tienen los conocimientos claros, no van a caer. A ver, la 3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es sugestivo de bronquitis crónica? Que es una forma de POC, un tipo de POC. Esta sí está un poco más complicada, pero bueno, vamos a irla pensando, a ver. Si es bronquitis crónica, ese POC es una enfermedad obstructiva, entonces tiene que haber obstrucción, ¿no? Estas tres de aquí puede ser, ¿no? Ahora, ¿la obstrucción es expiratoria o inspiratoria? Expiratoria, pues es a la salida del aire. También puede ser de estas tres. ¿Cómo está la difusión en la bronquitis crónica? La difusión alveolo capilar, a diferencia del enfisema. ¿Cómo está el test de difusión? En la bronquitis crónica no se altera mucho, porque es vía aérea. En el enfisema sí se altera la difusión. Entonces, por ejemplo, la primera, la A. ¿La difusión alveolo capilar estará disminuida en una bronquitis crónica? No, pues no. ¿Cómo que sí? No. La bronquitis crónica no va a estar disminuida la difusión. En el enfisema sí está disminuida la difusión, porque hay rompimiento de tabique, ya les decía, hay atrapamiento de aire. Es el parénquima el que está alterado, entonces la difusión también se altera. Ahí, si esto me lo ponen como enfisema, podría ser la respuesta, ¿no? Pero no es. Me están poniendo bronquitis crónica. Obstrucción expiratoria y distensibilidad normal. Podría ser. Generalmente los pacientes con EPOC tienen y obviamente los enfisematosos tienen una alteración en la distensibilidad, ¿no? Y en cambio la bronquitis crónica no tiene alteración. Podría ser, pero sigamos leyendo. A ver, obstrucción expiratoria, no inspiratoria, ya lo marearon aquí, y distensibilidad aumentada. No es ni distensibilidad aumentada ni tampoco no inspiratoria. Al decir no inspiratoria quiere decir expiratoria, ¿no? Mira cómo los quieren marear otra vez, ¿no? Dice obstrucción expiratoria, no inspiratoria. O sea, es lo mismo de acá, ¿no? Pero lo ponen para que ustedes lean y pierdan tiempo y se mareen. Obviamente que esa no es la respuesta. Retracción elástica disminuida y distensibilidad aumentada. No es, pues. Pero esto sí se puede ver en un enfisema. Esto sí se puede ver en un enfisema. Ya les decía, el enfisema es la etapa más tardía del EPOC, por decirlo así, y en ellos sí hay distensibilidad aumentada y retracción elástica disminuida. En ellos sí. Trastorno severo de la ventilación perfusión en una bronquitis crónica. Perfusión, ¿no? Porque obviamente en el enfisema sí hay alteración de la perfusión, porque hay rompimiento de capilares y de tabiques. Entonces aquí la respuesta obviamente es la B, ¿no? Es obvia, ¿no? La 4 señala cuál es el germen que con mayor frecuencia causa infecciones bronquiales agudas de origen bacteriano. Ya lo saben, ¿no? ¿Cuál? La pseudomona, ¿no? ¿No? La clamidia. Muy bien. ¿Qué es la clamidia? Es un microorganismo atípico. La clamidia, el micoplasma, son microorganismos atípicos. O bacterias atípicas que producen neumonías atípicas. El Haemophilus influenza, bueno, ya es una bacteria gram negativa. La Klebsiella es gram negativo también, la Pseudomonas también. La Pseudomonas y la Klebsiella, por ejemplo, se ven en pacientes con EPOC severo, lo que yo les decía, ¿no? Mientras más avanzado el EPOC, los gérmenes son más virulentos, ¿no? Más, digamos que más severos, ¿no? Producen más daño. La Pseudomonas y la Klebsiella son gérmenes que se ven en EPOCs más avanzados. Y acá, pues, la respuesta obviamente es ¿qué? ¿Qué letra? La E. Muy bien. Les pregunto para que no se duerman, ¿eh? Porque veo que algunos están con sueño. Sí. Bueno, a ver, la 5. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores que revierte al dejar de fumar. ¿Cuál es? A ver.
La tos revierte cuando uno deja de fumar, la tos de fumador. ¿Qué les mencioné? Algo les mencioné por ahí. ¿Qué es lo que revierte cuando uno deja de fumar? ¿Todo? ¿Ah? ¿La E? ¿La D? Esto de aquí. La obstrucción de las vías aéreas distales. O sea, yo les mencionaba, ¿no? Los pacientes, lo que primero se afecta en un paciente que fuma y que tiene POC es la vía aérea menor. La vía aérea menor es la vía aérea distal, la más pequeñita, la que tiene menos de 2 milímetros. Si uno deja de fumar, esa obstrucción que se ve en esa vía aérea menor ya digamos, revierte, ya no se presenta si deja de fumar. Entonces, eso es lo primero que se ha demostrado que puede revertirse, ¿no? La tos, la expectoración, normalmente pues, el paciente puede continuar. Y el movimiento ciliar, las glándulas secretoras, generalmente se producen ya en pacientes que tienen EPOCs avanzados, ¿no? No en pacientes que recién están fumando y los que pueden volver hacia atrás, digamos, ¿no? En cambio, la obstrucción de la vía aérea menor, que se ve en la espirometría, por el FED1 2575, recordarán, esa es la que se puede todavía revertir, ¿no?